Invitaron a la chica gorda a la reunión para burlarse de ella. Su aterrizaje en helicóptero y sus hijos dejaron a todos boquiabiertos. La reunión de los 20 años fue una exhibición cuidadosamente preparada de riqueza y éxito social, organizada en el extenso y inmaculado césped de la finca del ejecutivo. La finca, conocida simplemente como La Cresta, se alzaba sobre la autopista costera como un monumento al éxito apalancado y a las adquisiciones agresivas. El césped era de un color esmeralda intenso y poco natural, y lo mantenía un equipo dedicado de 3 jardineros a tiempo completo. Su superficie era tan impecable que parecía absorber el crepúsculo en lugar de reflejarlo. 100 invitados se movían por este escenario perfecto, con risas ligeramente demasiado altas y movimientos ensayados y precisos. Cada vestido de seda, cada chaqueta a medida, cada pieza de joyería era una declaración silenciosa de estatus. La anfitriona Celia se movía entre la multitud con una copa de champán importado bien frío en la mano izquierda. Su sonrisa era una obra maestra de ingeniería social, lo suficientemente amplia como para transmitir calidez, pero lo suficientemente contenida como para ocultar el afilado cálculo de sus expectativas. Se detuvo cerca de la fuente, una estructura de mármol de varios niveles importada de Italia, cuyo agua goteaba con un sonido diseñado para enmascarar las pequeñas inquietudes de los invitados. Celia no estaba realmente presente en la conversación que había iniciado. Su atención era un alambre de espino que se extendía por toda la fiesta, centrada por completo en la ausencia de la única persona a la que había invitado con el único propósito de humillarla. La mujer a la que habían conocido en el instituto como el lastre, un apodo cruel de adolescencia que de alguna manera había sobrevivido a 2 décadas de supuesta madurez, llegaba tarde, y Celia necesitaba que llegara. Toda la actuación dependía del contraste. Alisó la tela de su vestido a medida, sintiendo el peso tranquilizador de los diamantes en su cuello. El aire era fresco y transportaba el aroma tenue y costoso de las gardinas y la colonia de alta gama. Todo era perfecto, demasiado perfecto. La tensión de la espera comenzaba a desgastar los límites de su control. Siguió a su marido, Marcus, a través del césped. Marcus estaba hablando con un juez municipal. Su postura sugería un dominio casual que contradecía su cuidadosa planificación. Llevaba un traje oscuro, perfectamente ajustado, que costaba más que el salario anual de la mayoría de los invitados. Un uniforme de poder institucional. Celia se acercó a él con un movimiento fluido y ensayado, diseñado para interrumpir sin parecer intrusiva. «Juez Allen», murmuró, tocando ligeramente el brazo de Marcus. «Discúlpenos un momento». Marcus hizo un leve gesto con la cabeza, casi imperceptible, al juez, despidiéndolo con la autoridad de un hombre que controlaba el próximo ciclo electoral. Se volvió hacia Celia, con la mirada inexpresiva y evaluadora. «¿Informe de situación?», preguntó Marcus, con voz baja, entrenada para no traspasar el radio inmediato. «Llega tarde», confirmó Celia, con una sonrisa que volvía a ser frágil. «Son casi las 9. La hora dorada para el brindis está pasando». «Paciencia, cariño», aconsejó Marcus, aunque su propia mandíbula estaba tensa. Miró el delgado reloj de platino que llevaba en la muñeca. Faltaba un cuarto para la hora. Lo habíamos calculado para lograr el máximo efecto. Si ella no aparece, la historia sigue funcionando. Todavía podemos hacer referencia al fantasma del pasado, el que no pudo seguir el ritmo. Celia negó con la cabeza, en un ligero movimiento de impaciencia. «No, el fantasma es débil. La presencia física es necesaria, el contraste visual. Necesito que vean la realidad de sus elecciones frente a las nuestras, el fracaso frente a la victoria». Recordó la última vez que había visto a la mujer, hacía años, un encuentro fortuito en la terminal abarrotada de un aeropuerto. La mujer luchaba con el equipaje. Parecía cansada, pesada. Esa imagen había sostenido a Celia durante los meses de planificación de esta reunión. Era el punto de referencia, la prueba de que su propia ambición despiadada y sus decisiones calculadas habían sido correctas. Marcus le puso la mano en la parte baja de la espalda.
un gesto de posesión más que de afecto. Dale 5 minutos más. El público está preparado. Han tomado suficiente verve cleico como para ser receptivos a un poco de crueldad teatral. Escaneó los 100 rostros, observando los sutiles cambios en la postura. Los invitados estaban relajados, satisfechos, seguros de saber que estaban dentro del círculo, no fuera de él. Todo el evento estaba diseñado para reforzar esta jerarquía. La llegada del pesado ancla estaba destinada a ser la prueba definitiva y final de su elevación colectiva. 5 minutos, accedió Celia, concentrándose aún más. Observó la puerta principal, una enorme estructura de hierro forjado que normalmente anunciaba la llegada de un vehículo con un discreto timbre y el suave crujir de los neumáticos sobre la grava importada. El silencio de la finca era profundo, una quietud artificial que hablaba de insonorización y distancia del mundo común. Solo la suave música clásica que salía de altavoces ocultos y el suave tintineo del cristal perturbaban el aire. Marcus levantó la mano para llamar al camarero, que circulaba con una bandeja de copas nuevas. Cogió dos y le entregó una a Celia. «Pasemos al centro», ordenó en voz baja. «Empezaremos el brindis ahora. Si llega durante el discurso, mejor aún. Será una interrupción literal de su propia humillación». Celia sintió una oleada de emoción fría y concentrada. Era el momento, la culminación de 20 años de esfuerzo, todo ello destilado en un momento público perfecto de ejecución social. Caminó con Marcus hacia el centro del césped, donde la luz era más brillante, y la multitud comenzó a agruparse naturalmente a su alrededor. Marcus golpeó ligeramente su copa con una cuchara de plata, y el sonido agudo y claro atravesó el murmullo cortés. 100 pares de ojos se fijaron instantáneamente en ellos. El silencio se hizo más profundo, convirtiéndose en expectación. Marcus comenzó su discurso, con voz suave y resonante, tejiendo una narrativa de historia compartida, resiliencia y éxito implícitamente compartido. Habló de los lazos de la juventud, los retos de la edad adulta y el triunfo de aquellos que se habían mantenido fieles a su visión. Era una actuación diseñada para halagar y elevar, preparando el escenario para el comentario final. Celia estaba a su lado, con una postura impecable, sosteniendo la copa de cristal en alto, lista para pronunciar la última frase burlona, una referencia cuidadosamente elaborada a las dificultades pasadas de la mujer, disfrazada de anécdota nostálgica. Inspiró, preparándose para pronunciar las palabras que sellarían el destino social de la invitada ausente. Justo cuando sus labios se separaron, listos para pronunciar la calculada crueldad, la educada charla se vio violentamente interrumpida. No era un sonido que perteneciera al mundo cuidado de la élite. No era el ronroneo de un motor de lujo, ni la sirena lejana de la autopista. Era un sonido que comenzó bajo, un zumbido rítmico y profundo que parecía pasar por alto los oídos por completo y resonar directamente en la cavidad torácica. Era pesado, mecánico y completamente ajeno al entorno. El sonido creció rápidamente. Marcus se detuvo a mitad de la frase, con su sonrisa ensayada vacilante. Frunció el ceño, molesto por la intrusión. Esto no formaba parte del programa. El zumbido se intensificó, pasando de ser un ruido lejano a una presencia física y palpable. La presión del aire pareció disminuir, un cambio sutil que hizo que se le erizara el vello de la nuca. El sonido era ahora tan fuerte que la música de los altavoces ocultos quedó completamente ahogada. Los invitados intercambiaron miradas de desconcierto. Algunos miraron hacia la puerta, esperando ver un enorme camión de reparto o quizás un avión comercial volando a baja altura, pero el sonido era demasiado concentrado, demasiado agresivo para cualquiera de las dos cosas. La vibración comenzó a propagarse por el suelo. Celia la sintió a través de las finas suelas de sus zapatos de tacón de diseño, un pulso constante y pesado. El agua de la fuente de mármol comenzó a agitarse violentamente. El suave goteo fue sustituido por una superficie agitada y temblorosa. La confusión se transformó rápidamente en alarma. El origen del sonido no se acercaba desde la carretera.
Descendía desde arriba. Marcus se protegió los ojos con la mano y miró hacia el cielo, que se estaba oscureciendo. El sonido era ahora ensordecedor, un rugido enorme y agitado que dominaba todos los demás estímulos sensoriales. Parecía como si el aire mismo se estuviera desgarrando justo por encima de sus cabezas. El viento se intensificó al instante. No era una brisa suave, sino una ráfaga violenta y direccional. Las delicadas servilletas de lino de las mesas del buffet se levantaron y se esparcieron. Los manteles blancos se agitaron y se hincharon como velas en un vendaval repentino. Los invitados, entrenados solo en defensa social, no en evaluación de amenazas físicas, comenzaron a entrar en pánico internamente. Se protegieron la cara y sus costosas ropas se volvieron instantáneamente vulnerables al polvo y los escombros que el viento ahora levantaba. El zumbido rítmico y potente era el sonido de enormes palas de rotor que se movían con una intención agresiva y no civil. Era demasiado bajo, demasiado rápido y demasiado cerca del suelo para cualquier trayectoria de vuelo estándar. Todas las cabezas se volvieron hacia el cielo, observando cómo la silueta de la máquina se hacía increíblemente grande, bloqueando los últimos vestigios del crepúsculo. La máquina descendía directamente hacia el inmaculado césped, ignorando los cientos de miles de dólares gastados en su perfección. Tratando toda la finca como una zona de aterrizaje designada, el sonido se convirtió en un peso físico que presionaba a los cientos de invitados atónitos. El vaso que Celia sostenía en la mano vibró con tanta intensidad que casi se le cae. La máquina era enorme, de color gris de baja visibilidad, y se movía con la precisión de algo que no pedía permiso. No era una visita social, era una llegada. El helicóptero de transporte táctico descendió a una velocidad agresiva, ignorando el césped bien cuidado y esparciendo el costoso buffet con una potente ráfaga de aire que levantó el polvo y los manteles en una tormenta repentina. La máquina era de color gris de baja visibilidad, mate y funcional, absorbiendo la luz en lugar de reflejar el brillo pulido del lujo civil. No era un jet privado, era una herramienta de necesidad operativa. Su perfil era angular, diseñado para la velocidad y la resistencia, sin ninguna de las curvas frívolas del transporte corporativo. El ruido era insoportable, un ataque físico a los sentidos, que obligaba a los invitados a taparse instintivamente los oídos y dar la espalda. Marcus, el ejecutivo, se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta en una protesta silenciosa, con la chaqueta de su traje ondeando violentamente a su alrededor. Sintió el pinchazo de la arena contra su piel expuesta. El viento del rotor, un vórtice de aire concentrado, estaba desmantelando su fiesta pieza a pieza. Las delicadas copas de cristal, que momentos antes sostenían un brindis, fueron derribadas de las bandejas y las mesas, rompiéndose en los caminos de piedra con agudas explosiones secundarias de sonido. Las elaboradas esculturas de hielo talladas en forma de cisnes y figuras geométricas comenzaron a derretirse bajo el viento antinatural, y sus formas se derrumbaron en charcos. El buffet, con una variedad de quesos importados, salmón ahumado y pasteles gourmet en miniatura, quedó destruido. Las bandejas se deslizaron de sus soportes. Los canapés, dispuestos con precisión arquitectónica, fueron levantados y lanzados por el césped, pequeños y costosos proyectiles contra el telón de fondo del caos. El aire se llenó del olor a tierra pulverizada, combustible de avión y comida arruinada. Celia gritó, un sonido agudo y fino que se perdió en el rugido. Se agarró el pelo, que al instante quedó enredado y en desorden. Su vestido a medida, que momentos antes era un símbolo de su control impecable, ahora estaba pegado a su cuerpo, cubierto de polvo fino y residuos del césped. Su compostura forzada no solo se había derrumbado, sino que se había atomizado violentamente. El piloto aterrizó la máquina con fuerza, un aterrizaje controlado y agresivo que sugería urgencia y desprecio por el terreno. El tren de aterrizaje se hundió profundamente en el césped perfecto, aplastando la hierba meticulosamente cuidada. Toda la estructura de la fiesta, su elegancia, su formalidad, su contrato social subyacente,
se disolvía bajo la presión del viento del rotor. Luego, con un último gemido estremecedor del metal, el rugido del motor comenzó a disminuir. Las enormes palas redujeron su rotación y el ruido pasó de ser un rugido ensordecedor a un pesado y rítmico golpeteo que aún dominaba el espacio. En la repentina quietud relativa, el silencio se sentía profundo, cargado por la conmoción y la ruina. Desde la sombra, bajo las enormes palas que aún giraban, la operadora salió. Se movió instantáneamente, sin dudar. Su salida del avión fue un movimiento fluido y único. Llevaba unos pantalones tácticos oscuros, ni ajustados ni holgados, diseñados para facilitar el movimiento y ofrecer durabilidad. Su camisa era sencilla, de tejido técnico gris de alta calidad, sin logotipos ni adornos. Era ropa elegida por su funcionalidad, no por su apariencia. Su postura irradiaba fuerza disciplinada. No era la musculatura artificial de una socialité, sino la resistencia esbelta y ágil forjada en la realidad operativa. Cada línea de su cuerpo hablaba de eficiencia y control. No llevaba bolso, ni joyas, ni nada superfluo. Era totalmente autónoma. No era la mujer que recordaban. Los bordes suaves habían desaparecido, sustituidos por un enfoque afilado y preciso. Si antes había sido un lastre, ahora era el filo de una espada. Lo primero que llamó la atención fue la mirada de la operadora. No era la mirada amplia y nerviosa de un civil abrumado por la multitud. Era un escaneo profesional del perímetro. Sus ojos se movían rápidamente, evaluando el entorno, la ubicación de la casa principal, las salidas más cercanas, la densidad de la multitud y el nivel de amenaza inmediata, que en este caso era cero. Pero la evaluación era automática. Dio 3 pasos medidos alejándose del fuselaje, estableciendo su posición. El movimiento era económico, sin desperdicio de energía. Estaba completamente presente, totalmente concentrada, siguiéndola, manteniendo una formación precisa e inquebrantable. 2 niños pequeños. Eran espejos en miniatura de su mundo disciplinado. Llevaban trajes oscuros, perfectamente entallados, pero claramente funcionales, no decorativos. Sus camisas eran de un blanco impecable y sus corbatas oscuras. Eran pequeños, tal vez de 5 o 6 años, pero sus rostros eran serios, concentrados y completamente desprovistos de la confusión de ojos muy abiertos de los adultos que los rodeaban. Caminaban en una formación cerrada en cuña, uno ligeramente detrás y a la izquierda de la operadora, el otro ligeramente detrás y a la derecha. Se movían con una sincronización sorprendente. Sus pequeñas piernas cubriendo el suelo con una cadencia silenciosa y entrenada. No miraban la comida arruinada ni a los invitados nerviosos. Solo miraban la espalda de la camisa táctica de la operadora. Estaban en silencio, prueba viviente de su mundo controlado. Los invitados, momentáneamente distraídos de su propia incomodidad, se quedaron mirando. La imagen de la mujer y los 2 niños saliendo del transporte de grado militar, enmarcados por el polvo y las palas que giraban lentamente, era surrealista. Desafiaba todas las expectativas de la velada. Marcus finalmente recuperó la voz, pero era un sonido tenso y agudo. Dio un paso adelante, en un gesto de reafirmar su autoridad sobre su propiedad. Pero la mera presencia de la máquina y la mujer lo detuvieron en seco. La operadora lo ignoró. Completó su escaneo inicial, registrando la conmoción y el miedo en los rostros de la multitud. Registró los relojes caros y los zapatos de diseño. Registró el olor a miedo mezclado con el persistente olor a combustible de avión. No reconoció el caos que había creado. La destrucción de la fiesta era simplemente un daño colateral, una consecuencia necesaria del método de llegada que había elegido. Su atención se centró. Localizó a la anfitriona y al ejecutivo, Celia y Marcus, de pie cerca de la fuente, cubiertos de polvo y desaliñados. Sus máscaras de superioridad social se habían hecho añicos. Eran los principales puntos de contacto. La operadora dio su primer paso deliberado hacia ellos, y los 2 chicos se movieron al instante, manteniendo su formación perfecta y silenciosa.
Era un movimiento de disciplina absoluta e innegociable. Toda la escena era una declaración profunda. Esta no era una mujer que había pasado 20 años buscando la aceptación social o la validación económica. Era una mujer que había pasado 20 años adquiriendo un tipo diferente de moneda, competencia, control y el innegable poder de la realidad operativa. El helicóptero era solo el vehículo de entrega. La disciplina de los chicos era la firma. El aire aún estaba cargado con el olor a queroseno quemado y hierba pulverizada. El único sonido era el pesado y lento golpeteo de las palas del rotor, que marcaba el ritmo de la mesurada aproximación de la operadora. Ella había llegado y la reunión había terminado oficialmente. El profundo silencio que siguió al zumbido del motor solo se rompió con la tos nerviosa y aguda de Marcus. El pesado golpeteo de las palas del rotor, que iban reduciendo su velocidad, finalmente cesó, dejando un vacío de sonido que amplificaba cada pequeño ruido. El lejano rugido del océano, el nervioso arrastrar de 100 pares de zapatos caros, el débil olor metálico del combustible de avión que se asentaba en el aire de la tarde. Marcus carraspeó de nuevo, en un intento desesperado por reafirmar su presencia, su control, en un espacio que ya no reconocía su autoridad. Se ajustó la corbata, un gesto puramente reflejo, pero sus manos temblaban ligeramente. La operadora comenzó a caminar con paso mesurado por el camino de piedra. El camino estaba ahora cubierto de cristales rotos, manteles húmedos y restos de comida gourmet, pero ella navegó por el campo de escombros sin alterar su ritmo ni su concentración. Se movía con un paso que no era ni apresurado ni lento, sino perfectamente calibrado. El ritmo de alguien que sabe exactamente a dónde va y por qué. No dedicó ni una mirada a los canapés destrozados ni a los invitados nerviosos. Eran ruido de fondo, variables que se habían tenido en cuenta y descartado. Su atención se centraba únicamente en evaluar a la anfitriona y al ejecutivo como principales puntos de contacto. Celia y Marcus permanecían inmóviles cerca de la fuente de mármol. El agua, ya no agitada por el rotor, había vuelto a su suave goteo, pero la ilusión de calma se había roto para siempre. Estaban cubiertos de polvo fino, con expresiones que mezclaban indignación y auténtico miedo creciente. Su autoridad, basada en el poder financiero y el rendimiento social, se evaporaba bajo el peso de la contenida calma de la operadora. La operadora registró el miedo en los ojos de Celia. Era una emoción cruda y desnuda, despojada de las capas del artificio social. Los labios de Celia se apretaron en una delgada línea blanca, no por ira, sino por la repentina y aterradora comprensión de que ya no controlaba la narrativa. Estaba reaccionando, no dictando. El operador notó la tensión defensiva en los hombros de Marcus. Había cambiado ligeramente su peso, preparándose, una sutil preparación física para la confrontación. Intentaba leerla, situarla dentro de su jerarquía conocida de poder, empleado, proveedor, competidor. Pero ella desafiaba la clasificación. Su presencia era pura, capacidad sin adulterar. Observó el cambio de dominio social a vulnerabilidad táctica. En su mundo, el poder se medía en patrimonio neto y títulos. En el de ella, se medía en tiempo de reacción y evaluación de amenazas. Estaban expuestos, de pie al aire libre, confiando en el delgado escudo de su riqueza para protegerse. Los dos niños pequeños mantuvieron su formación perfecta. Estaban situados ligeramente detrás de la operadora, con los ojos fijos en el entorno con la misma intensidad silenciosa que su madre. No miraban a los adultos con curiosidad o asombro infantil. Estaban observando. La operadora registró la disciplina de sus hijos. Su tranquila concentración contrastaba de forma evidente e innegable con el caos que los rodeaba. Los invitados dispersos, la fiesta arruinada, la gran ansiedad de los anfitriones. Los niños eran una extensión de su propio control, un testimonio vivo del entorno que había cultivado. Observó la forma en que los invitados miraban a los niños. Fue un segundo impacto. Los niños eran demasiado serios, demasiado compostos para su edad, encarnando un código silencioso y riguroso
que ninguno de los adultos presentes comprendía. No eran accesorios, eran personal. No se trataba de una visita social. La operadora sabía que Celia y Marcus la habían invitado para confirmar su propio éxito, mostrando lo que ellos percibían como su fracaso. Pero en el momento en que el helicóptero aterrizó, el entorno se invirtió. Ahora se trataba de una entrada profesional en un entorno hostil. El monólogo interno de la operadora era claro, rápido y técnico. Adquisición del objetivo completada. Intención hostil, confirmada, social, no física. Estrategia de salida establecida, inmediata, por transporte aéreo. Objetivo, entregar el mensaje y terminar el contacto. Pasó junto a un grupo de invitados que se habían reunido cerca de un gran roble. Una mujer, cubierta de pesadas joyas de oro, le susurró algo al oído a su marido. La operadora oyó la palabra militar y la descartó. La etiqueta era irrelevante, la capacidad lo era todo. Se concentró en la distancia que les separaba de Celia y Marcus. 10 metros, 9, 8. Cada paso era una reducción deliberada de la distancia, un aumento de la presión. Estaba acortando la distancia, forzando el enfrentamiento en sus propios términos, en el silencio que ella imponía. El aire se sentía pesado, cargado. El aroma del perfume caro y el miedo era palpable. Marcus volvió a moverse, tratando de parecer imponente, cruzando los brazos sobre el pecho. Una postura defensiva clásica, observó la operadora. Estaba tratando de crear una barrera. Llegó al borde del camino de piedra, donde se encontraba con el césped aplastado y dañado. Se detuvo exactamente a 3 milímetros de la pareja, lo suficientemente cerca como para llamar la atención, lo suficientemente lejos como para mantener una distancia respetuosa y profesional. Los chicos se detuvieron al instante. Su formación era impecable. Se quedaron quietos como centinelas en miniatura, silenciosos e inmóviles. La operadora miró directamente a Celia. No sonrió, no frunció el ceño. Su expresión era neutra, profesional y totalmente indescifrable. Dejó que el silencio se prolongara, dejando que el peso de la fiesta arruinada y la presencia de la máquina táctica recayeran por completo sobre los hombros de los anfitriones. Estaba esperando. Conocía las reglas de combate. La persona que rompe el silencio primero revela su debilidad. Ella no era débil. El silencio se hizo denso, vibrando con la pregunta tácita. ¿Qué haces aquí? Marcus tragó saliva. Miró de la operadora a la enorme máquina gris que estaba en su césped, y luego volvió a mirar a la mujer que en su día había sido el blanco de las bromas del instituto. Buscaba algo familiar, vulnerable, un ancla pesada. Solo encontró a la operadora. La presión aumentaba, obligando a reaccionar. La operadora se mantuvo firme, con la respiración controlada y el pulso estable en la muñeca. Tenía todo el tiempo del mundo. Ellos no. Era el momento de la corrección, el momento en el que las reglas de su mundo, el dinero, el estatus, el rendimiento, chocaban con las reglas de su mundo, la precisión, el control y el poder innegable. La operadora se detuvo justo delante de la pareja, dejando que el silencio se alargara hasta hacerse insoportable. 3 metros los separaban, un abismo más amplio que los 20 años que habían pasado. Marcus y Celia luchaban visiblemente contra la presión. Marcus cruzó los brazos con fuerza, con el rostro enrojecido por una mezcla de indignación y confusión. Los ojos de Celia se movían rápidamente entre el rostro neutro de la operadora y la enorme máquina gris de baja visibilidad que se encontraba en su jardín arruinado. El silencio era un arma, y la operadora la manejaba con precisión quirúrgica. Celia finalmente balbuceó, rompiendo la tensión con una queja débil y aguda. «¿Tiene usted idea?», comenzó, con la voz ligeramente temblorosa, intentando inyectar el tono agudo y autoritario que utilizaba con el personal de servicio. «Lo que ha hecho a esta propiedad, este césped es irreemplazable. El daño, el ruido». Señaló vagamente hacia los restos del buffet. La mantelería esparcida, la cristalería destrozada. Intentaba reafirmar las reglas de su dominio exclusivo,
llevar la confrontación al terreno familiar del valor de la propiedad y la etiqueta social. La operadora cortó el ruido, no alzó la voz. No era necesario. Su voz era baja, clara, entrenada para dar órdenes, sin necesidad de volumen para proyectar una autoridad absoluta. Era la voz de alguien acostumbrado a hacerse oír por encima del ruido de los motores, el viento y el caos. Una voz que transmitía el peso de las consecuencias. Entiendo las variables, afirmó la operadora. La frase fue fría, desprovista de disculpas o emociones. Daba a entender que los daños materiales eran un coste calculado y aceptable para la ejecución de la misión. Marcus dio un paso adelante tratando de interponer su propia autoridad. Esto es propiedad privada. Están invadiendo mi propiedad y han causado daños importantes. Voy a llamar a mi equipo legal. Marcus, dijo la operadora, utilizando su nombre con la misma cadencia profesional y monótona. El uso de su nombre de pila, despojado de cualquier familiaridad o diferencia, fue un sutil giro de mando. Lo detuvo a mitad de la frase. Reconoció el tono, quizás instintivamente, como uno que exigía un cumplimiento inmediato. Ella metió la mano en el profundo y funcional bolsillo de sus pantalones tácticos. El movimiento fue suave, controlado, y atrajo la mirada al instante. Era el movimiento de alguien que busca una herramienta, y la tensión entre la multitud se disparó, anticipando algo peligroso. En lugar de un arma, sacó un trozo de papel. Era la invitación original a la reunión, endeble y ligeramente arrugada, en marcado contraste con la resistente tela de su ropa. Dio el único paso necesario para llegar a una mesa de hierro forjado cercana, uno de los pocos muebles que habían sobrevivido intactos al remolino del rotor. Colocó la invitación con delicadeza sobre la mesa. Luego, con un deliberado movimiento lento, se quitó las gafas de sol oscuras de aviador. Las lentes eran polarizadas, pesadas y claramente de grado militar. Colocó las gafas de sol encima de la invitación y las sujetó con la mano. El acto era simbólico. La invitación había sido aceptada, pero ahora estaba inmovilizada, neutralizada, inutilizada por el peso de su realidad. Sus ojos se fijaron en Marcus. Eran claros, concentrados y no tenían ningún rastro de la chica que él recordaba. Eran los ojos de una profesional observando un objetivo. Gracias por la invitación, dijo. Su tono carecía de cualquier calidez social, sarcasmo o rastro de la humillación que ellos pretendían. Era una simple confirmación de recepción. Hizo una pausa, dejando que el peso de su siguiente frase calara hondo. He recibido el mensaje. La implicación flotaba pesadamente en el aire. He entendido la intención de vuestra invitación. He entendido la burla y he respondido. El rostro de Celia palideció aún más. El mensaje había sido recibido, pero la respuesta no era la figura temerosa y arrepentida que esperaban. Era un multiplicador de fuerza. La operadora continuó, manteniendo el mismo tono de voz bajo y claro. Mi agenda requiere una salida inmediata. Fue una terminación de contacto limpia y profesional. No había necesidad de más discusión, ni negociación, ni explicación. Ella había cumplido con los requisitos del contrato social. Había aparecido y ahora se marchaba. Marcus finalmente recuperó la voz e intentó un último y desesperado intento por recuperar el control. Espere, ¿quién autorizó ese aterrizaje? ¿Para quién trabaja ahora? Necesito un nombre, una empresa, una póliza de seguro. La operadora no respondió a las preguntas. No les debía ninguna explicación sobre su carrera, su vida o su responsabilidad civil. Su presencia era la única respuesta necesaria. Miró más allá de Marcus y se dirigió a toda la multitud atónita con una breve y rápida mirada que duró menos de un segundo. Era una evaluación final del entorno antes de la extracción. Los dos niños pequeños que estaban detrás de ella, en perfecta formación, no se habían movido, no habían parpadeado, no habían reaccionado a los gritos ni a la tensión. Estaban en silencio, prueba inquebrantable del mundo disciplinado en el que ella vivía. La operadora se dio la vuelta, con un movimiento preciso y definitivo. El enfrentamiento había terminado. Había durado menos de 90 segundos, pero había redefinido toda la trayectoria del reencuentro.
Ella había confirmado que su presencia era una corrección deliberada y calculada, no un intento de unirse a sus filas. Solo había venido a entregar el mensaje. Vuestras reglas ya no se aplican a mí. Dio el primer paso hacia el helicóptero. Los niños giraron al instante, sus pequeñas figuras vestidas con trajes oscuros, moviéndose en formación sincronizada detrás de ella, manteniendo la distancia precisa. Ahora mira. Mientras caminaban, la operadora hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza hacia la cabina. Fue un pequeño movimiento de cabeza, visible solo para los dos chicos y quizás para el piloto dentro de la máquina gris. El aire cambió. La operadora se giró con un movimiento preciso y definitivo e hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza hacia la cabina. Los chicos se giraron al instante, volviendo a su formación sincronizada detrás de ella. En el momento en que se registró el movimiento de cabeza, las enormes palas del rotor de la máquina gris de baja visibilidad comenzaron a girar de nuevo, al principio lentamente y con una fuerte resistencia, y luego ganando impulso y sonido. El golpe inicial fue profundo y resonante, un latido físico contra la cavidad torácica de todas las personas presentes. Los invitados, que habían comenzado a relajarse ligeramente en el silencio posterior al enfrentamiento, se estremecieron. Creían que lo peor había pasado. Se equivocaban. El sonido se intensificó rápidamente, pasando de un gemido grave a un potente rugido agitado. El viento, que se había calmado hasta convertirse en una suave brisa, volvió con una fuerza repentina y agresiva. La operadora y sus hijos continuaron su caminata mesurada hacia el helicóptero, aparentemente impermeables al ruido y al viento cada vez más intensos. Se movían entre los restos de la fiesta como figuras que caminaban a través de una tormenta que habían invocado intencionadamente. El creciente remolino del rotor comenzó a empujar físicamente hacia atrás a la atónita multitud. El viento era un muro sólido e invisible que obligaba a los invitados a inclinarse hacia él, protegiéndose el rostro una vez más. Sus ropas de diseño se agitaban violentamente, y aquellos que habían intentado alisarse el pelo después del aterrizaje vieron cómo se enredaba al instante y volvía a azotar sus cabezas. Marcus y Celia, que seguían de pie cerca de la fuente, recibieron todo el impacto del viento. Marcus levantó un brazo para protegerse la cara. Sintió como el polvo fino y la hierba pulverizada le picaban la piel. El proceso de extracción lo dominaba físicamente. La operadora llegó al fuselaje. No se detuvo. No miró atrás. Su atención seguía puesta en la tarea de marcharse. Llegó a la puerta abierta del transporte táctico. Se subió a la máquina gris de baja visibilidad con la misma economía de movimientos que había utilizado para salir de ella. Fue una entrada eficiente y ensayada. Los dos niños la siguieron uno tras otro, y sus pequeños trajes oscuros desaparecieron en la sombra de la cabina. No se apresuraron ni dudaron. Subieron con la facilidad de unos niños que lo habían hecho muchas veces antes, tratando el enorme transporte militar como si fuera el coche familiar. La puerta se cerró con un suave silbido hidráulico, separando su mundo de competencia ganada del mundo de privilegios heredados de ellos. El sonido fue sorprendentemente silencioso, un cierre definitivo que marcaba el final de la interacción. Dentro de la cabina, el ruido era amortiguado, contenido. Afuera, las palas del rotor giraban ahora a toda potencia, con un sonido ensordecedor y un viento similar a un huracán localizado. El helicóptero despegó rápidamente. No rodó por la pista. No se mantuvo educadamente en vuelo estacionario. Se elevó en línea recta, de forma agresiva, ganando altitud y velocidad, y abandonó el suelo con una potente sacudida que pareció sacudir los cimientos mismos de la finca. La hierba aplastada del césped se recuperó ligeramente, pero las profundas hendiduras del tren de aterrizaje permanecieron, cicatrices permanentes en el césped perfecto. A medida que la máquina ascendía, se inclinó ligeramente, acelerando hacia el océano, haciéndose cada vez más pequeña hasta convertirse en una forma oscura y veloz contra el cielo nocturno, cada vez más oscuro. El sonido disminuyó rápidamente, retrocediendo hasta convertirse en un zumbido lejano,
y luego desapareciendo por completo. Lo que quedó fue el olor acre del combustible de aviación, los restos esparcidos de la fiesta y un centenar de invitados silenciosos y atónitos. Celia y Marcus se quedaron de pie en medio del polvo. Bajaron los brazos lentamente, con las caras manchadas de suciedad y los restos de su velada arruinada. El silencio que siguió a la partida fue enorme, resonando en sus oídos. Marcus miró a su alrededor los escombros. La fuente de mármol estaba bien, pero el césped estaba dañado. El catering estaba destruido y el ambiente social se había envenenado irremediablemente. Miró a Celia, cuyo costoso vestido estaba ahora sucio y arrugado. El brindis burlón, la humillación calculada, toda la premisa de la reunión, todo ello había perdido su sentido. Habían invitado a la mujer a la que pretendían burlarse como referencia de su propio éxito. En cambio, ella había utilizado su escenario meticulosamente preparado para dar una lección silenciosa y devastadora sobre el poder verdadero e innegable. Sus símbolos de estatus, la mansión, los trajes a medida, el champán importado, de repente se sentían frágiles, temporales y completamente insignificantes frente al telón de fondo del transporte táctico y la vida controlada y disciplinada que representaba. Su poder era condicional, dependiente de contratos y del consentimiento social. El poder de ella era absoluto, dependiente solo de la capacidad y la ejecución. Celia miró fijamente el lugar donde había estado el helicóptero, con los ojos muy abiertos y una terrible revelación. Había pasado 20 años creyendo que era superior. En 90 segundos, el operador había demostrado que Celia no era más que una civil, fácilmente perturbable, fácilmente eclipsable. Marcus caminó lentamente hacia la mesa de hierro. Cogió las pesadas gafas de sol oscuras de aviador. Eran frías, sólidas y funcionales. Debajo de ellas yacía la invitación arrugada. Sostuvo las gafas en la mano, sintiendo su peso, la prueba tangible de la intrusión. Ahora comprendía que la llegada no era una muestra de riqueza, era una demostración de fuerza. El mensaje no era sobre el éxito, era sobre los límites. La operadora no había necesitado gritar, no había necesitado explicar nada. Simplemente había llegado, había entregado su confirmación de recepción y se había marchado con el mismo control con el que había entrado. Había utilizado sus propias reglas de actuación y espectáculo en su contra, pero con herramientas que ellos nunca podrían adquirir. Marcus dejó caer las gafas de sol sobre la invitación. El sonido fue un pequeño clic final en el abrumador silencio. Los 100 invitados comenzaron a murmurar, pero el tono ahora era diferente. No eran los chismes agudos de las maniobras sociales, sino el murmullo grave y serio de personas que intentaban procesar un acontecimiento que había cambiado fundamentalmente su comprensión del mundo. Ya no hablaban de quién tenía la casa más grande. Hablaban de la mujer que controlaba el aire sobre ella. La operadora ya estaba a kilómetros de distancia, moviéndose rápida y limpiamente por el cielo nocturno. Su misión había terminado. No buscaba aplausos, no esperaba reconocimiento, simplemente ejecutó el plan. La justicia es un grito o control. Si crees que la cobardía no debe quedar sin respuesta, deja una señal en los comentarios.